Sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Me da gusto que me estén acompañando a través de esta serie de estudios que estamos teniendo a través de este medio. El tema del día de hoy trata sobre la llenura del Espíritu. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí nos está dando un mandato. El Espíritu Santo nos está revelando que para ser llenos del Espíritu, primero debemos de dejar de hacer las cosas de la carne. Debemos de dejar de buscar la satisfacción de la carne o cómo es que nosotros en ese mundo buscamos nuestra plenitud, buscamos nuestro desarrollo, buscamos nuestra propia satisfacción. Buscamos esa plenitud porque estamos vacíos, porque tenemos una necesidad. Y esa necesidad se ha desarrollado por nuestro alejamiento de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud, plenitud de todas las cosas. En la presencia de Dios no hay pruebas, no hay dolencias, no hay carencias, no hay enfermedades, no hay ninguna necesidad porque Él lo suple todo, en todo. Él es el proveedor, Él es el que satisface y Él es el que llena toda esa satisfacción, es una plenitud y esa es la llenura. La relación con Dios va a producir esa llenura, la relación con Dios va a producir esa plenitud. El alejamiento de Dios es lo que produce ese vacío. El alejamiento de Dios es lo que produce una necesidad. Es como el hijo pródigo, que estando en la casa de su padre tenía todas las comodidades, tenía todos los satisfactores en esa casa. Tenía protección, tenía alimento, tenía donde resguardarse de la intemperie, no tenía carencias, tenía una vida plena. Pero al él pedir su herencia, él sale y se va. Y conforme se va alejando de la casa del Padre, conforme se va alejando de la presencia del Padre, va perdiendo esa plenitud, va perdiendo toda esa ganancia que supuestamente tenía y todo ese sustento que tenía. Llega al punto en que lo pierde todo, está totalmente alejado, distanciado del Padre y de su casa. Pero al él reconocer que la plenitud, que la llenura la tenía en la casa del Padre, que esa plenitud la tenía en la presencia del Padre, entonces él reconoce y vuelve a esa casa donde están todos los satisfactores, donde está toda esa plenitud. Es lo mismo que el Espíritu Santo nos está revelando a través del apóstol Pablo. Nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, o sea, antepon, reconoce que las cosas de la carne, las cosas materiales, no son ese satisfactor, no son eso que piensas que te va a dar plenitud, que te va a dar paz, que te va a dar gozo. No pienses que en el mundo vas a encontrar esa paz. Solamente esa plenitud, ese desarrollo, esa satisfacción la vas a encontrar en Dios. Pero para volver a esa relación con Dios hay que tener ese principio, que es regresar a Dios. Nos alejamos de Dios por el pecado y nacimos en el pecado, nacimos alejados de Dios. Pero al anteponer las cosas espirituales es regresar a Dios. No podemos ser llenos del Espíritu si no tenemos un vacío. No podemos ser llenos del Espíritu si no estamos preparados para recibir esa llenura. No se puede llenar con algo cualquier recipiente. En un recipiente plástico no se puede echar algún tipo de ácido porque lo deshace, lo destruye.
El recipiente tiene que ser acorde a lo que va a ser lleno, a lo que va a recibir. Nosotros, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos de estar preparados como un recipiente digno, como un recipiente que está acorde a esa llenura que esperamos. Entonces debemos de dejar las cosas del mundo y debemos de comenzar a ser espirituales. La llenura espiritual tiene todo un desarrollo. La llenura espiritual no es instantánea, sino que tiene esos pasos, ese camino que hay que seguir, porque la plenitud de Dios se encuentra en la cercanía con Dios. Cuando comenzamos a conocer a Dios, no tenemos esa cercanía real con Dios. Comenzamos a voltear, a ver a Dios y a buscar a Dios, pero aún estamos en esa lejanía. Para acercarnos a Dios debemos de dar pasos y ese es un crecimiento y ese es un desarrollo que debemos de tener. Para ser llenos, entonces primero hay que reconocer que necesitamos ser llenos de Dios. Estar preparados para ser llenos de esa plenitud. Volver a esa relación con Dios. Volver a ese encuentro con Dios como el hijo pródigo regresó a la casa de su padre. Para regresar a la casa del Padre es necesaria una humildad, es necesario un cambio de mentalidad, es necesario dejar de ver que nosotros podemos, que nosotros nos satisfacemos, que nosotros vamos a crecer y a desarrollar por nosotros mismos, como el hijo pródigo. Este hijo que pensó que al recibir su herencia, él iba a prosperar, él iba a lograr las cosas, él iba a tener todo lo que necesitaba para vivir. Y no reconocía que las cosas que necesitaba estaban en la presencia de su padre, en la casa de su padre. Y entonces, habiendo reconocido estas características, y entonces el apóstol Pablo nos comienza a hablar de las características que muestran nuestro crecimiento, que muestran ese desarrollo, que muestran esa llenura del Espíritu Santo, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Dice, antes bien, ser llenos del Espíritu. Para ser llenos del Espíritu hay que tener esa constancia. Pero esa llenura es algo visible. Esa llenura es algo del cual se da testimonio. Esa llenura es algo de lo cual hay evidencias. No es una llenura invisible. Si bien el Espíritu Santo es invisible, el testimonio del Espíritu Santo no es invisible. Nuestro testimonio no debe de ser invisible. Nos dice, hablando entre vosotros. El testimonio de nuestra llenura es nuestra relación con los que nos rodean, con el prójimo, con aquellos en los cuales convivimos. En ellos debe de ser nuestro testimonio de nuestra llenura, de la operación que el Espíritu Santo está teniendo en nuestras vidas. En los que nos rodean, en el prójimo, va a reflejarse nuestra relación con Dios. ¿Cuán relacionados estamos con Dios? ¿En cuánta cercanía estamos con Dios? ¿En cuánta comunión tenemos con Dios? A más distante relación con Dios, más fría y más distante es nuestra relación con el prójimo. Pero a más cercanía se va demostrando esa relación con Dios. Entonces nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí nos está hablando que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que abunda en nuestro corazón, de la llenura que tengamos en nuestro corazón, de lo que tengamos en nuestro corazón, vamos a dar testimonio.
de la abundancia del corazón. Nos dice Lucas 6:45, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, nos da ese señalamiento. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Pero el hombre malo, el mal hombre y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. En lo que hacemos, en nuestra relación con el prójimo, se va a mostrar de lo que estamos llenos, de lo que estamos hechos, de lo que más abunda en nuestro interior. La llenura espiritual es invisible. La llenura espiritual está en nuestros corazones, pero a través de nuestra relación con el prójimo se va dando ese testimonio de la llenura que tenemos, de nuestra relación con Dios, de lo que atesoramos, del valor espiritual que tenemos, de nuestro crecimiento espiritual. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, more en abundancia en vosotros. En esa abundancia de la palabra de Cristo es lo que vamos a expresar, es lo que vamos a exponer, es en la forma en la que vamos a conducirnos y en la forma en la que vamos a hacer las cosas y vamos a desarrollarnos en todo lo que hagamos. Pero está demostrando la llenura que tengamos. Entonces la llenura del Espíritu Santo se está demostrando hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Son tres características que el apóstol Pablo está destacando y que nos los está dando en esa forma de alabanza, de glorificar a Dios. Salmos. Debemos de dar testimonio a través de los salmos. Los salmos es la revelación de Dios a través de su palabra, pero no es cualquier revelación. Un salmo es la palabra expresada de forma poética, de forma artística, de forma armoniosa. Ahí está refiriendo y nos está hablando que el que está lleno del Espíritu Santo da testimonio de la palabra, da testimonio de la Biblia, da testimonio de la revelación de Dios, de forma armoniosa. Nos está hablando que el que está lleno del Espíritu Santo da testimonio de la palabra de Dios. De la palabra de Dios en forma armoniosa, en conocimiento reflexivo de la palabra de Dios, que tiene conocimiento de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios está en armonía, de que la palabra de Dios es verdadera, de que en la palabra de Dios está expresada la manifestación de Dios hacia el hombre. El conocimiento que el hombre debe de tener de Dios, la forma de caminar delante de Dios, la forma de acercarnos a la presencia de Dios. Esa es la armonía de las Escrituras. Esa es la belleza de las Escrituras. Porque las Escrituras nos hablan de quién nos creó, de quién nos formó, de quién nos hizo, con sus manos, con su poder, con su sabiduría, de qué nos ha rodeado. Nos da testimonio de sus promesas, nos da testimonio de sus milagros, de sus proezas. La palabra de Dios nos habla de que todo lo tenemos en Dios y de que pecamos y de que nos alejamos, pero de que el amor de Dios siempre ha querido que regresemos. Y cómo es que Él dispone todos los recursos para que nosotros, que estamos alejados y perdidos, regresemos a Dios. Esa es la armonía. Esos son los salmos. La grandeza de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios expresada con amor, expresada con gracia,
porque bien merecemos o bien merecíamos ser destruidos y desechados, pero por amor nos mantuvo y por amor nos dio a nuestro Salvador. Y nuestro Salvador se entregó en la cruz del Calvario y murió por amor por nosotros. Y nos da vida porque Él ha resucitado. Esa es la armonía. Y debemos de creer y debemos de hablar y debemos de valorar. Y en todo lo que hagamos debemos de dar ese testimonio de que la palabra de Dios es verdadera y de que hay esperanza y hay vida. Y en esa armonía nos dice cómo debemos de caminar, cómo debemos de relacionarnos con Dios, cómo debemos de regresar, de qué es lo que debemos de despojarnos de ese viejo hombre, despojarnos de esas vestiduras viles y comenzar a vivir, a caminar, a andar y a hablar como hijos de Dios, como hijos de luz, como hijos de verdad, como hijos amados de Dios. Esos son los salmos, la palabra hermosa de gracia, armoniosa. Y continúa diciendo con himnos, los himnos. Un himno es igual un salmo, igual una poesía, a la cual se le pone música, a la cual se le agregan instrumentos. El salmo es una alabanza, es una poesía, pero el himno es aquel al que se le integran herramientas, instrumentos que hacen más agradable, que hacen más hermosa esa poesía, porque ahora va acompañada de instrumentos, está acompañada de música. Para el cristiano, para nosotros, nos está hablando que la palabra de Dios, nuestro conocimiento de Dios, nuestra reflexión de Dios, nuestra predicación de Dios, lo que la palabra ha hecho en nuestras vidas, debe de ir acompañada con obras, debe de ir acompañada con un testimonio, debe de ir acompañada con esa gracia de que hemos recibido un cambio y no solamente hablamos por hablar, sino que damos un testimonio de la fidelidad de la palabra de Dios. Predicamos la palabra, pero no solamente predicamos la palabra, sino que oramos para que la palabra pueda penetrar. Oramos para que muchos sean alcanzados. La oración es una herramienta en la misma palabra. Es la utilidad, es el uso de las herramientas de la palabra. La oración, el ayuno, la visitación, el socorrer al prójimo, ayudar al débil, al caído, al abatido, al enfermo, compartir el alimento, dar de vestir al desnudo, ayudar al afligido. Todo eso es el testimonio. La palabra, lo que predicamos, lo que hablamos, lo que Dios ha hecho con nosotros debe ir acompañado con un testimonio. Y ese testimonio es lo que es el himno que nos está hablando el apóstol Pablo en Efesios 5:19. Y entonces estamos viendo un desarrollo de la llenura, estamos viendo un desarrollo de esa plenitud, de esa relación con Dios. Un día fue un joven rico ante Jesucristo y le preguntó: Maestro, ¿cómo puedo entrar a la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, le comenzó a citar los mandamientos de la palabra. Le comenzó a citar la palabra. Este joven se adelantó y dijo: todo eso lo he hecho desde mi juventud, desde mi niñez, todo eso lo he hecho.
Él estaba diciendo, yo conozco la palabra y yo cumplo la palabra. Y nuestro Señor Jesucristo dice que le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo es que la relación con la palabra indefectiblemente nos debe de llevar a una reacción. Indefectiblemente nos debe de llevar a hacerlo realmente. Pero no es como algo a hacerlo realmente, pero como una acción inevitable, como una acción que corresponde a un conocimiento, a una cercanía. La cercanía con Dios no nos puede dejar sin un cambio, sin una reacción. No puede quedar en una esterilidad. La fe no puede quedar sin un hecho que lo evidencia. Santiago nos dice, la fe sin obras es muerta. El conocimiento de Dios sin obras es muerta. El conocimiento de la palabra sin obras es muerta. El conocimiento de la palabra vivifica. Los salmos, que es la palabra gloriosa, esa palabra armoniosa de belleza, va a vivificar. Y al vivificar nos va a hacer accionar. Nos va a mostrar que no estamos muertos, sino que vivimos. Somos sensibles, amamos, nos dolemos del enfermo, del afligido, del hambriento, del sediento, porque todo eso lo conocemos. ¿Cómo es que nuestro Dios tuvo ese amor, esa compasión por nosotros? Nos dio libertad, nos alimenta espiritualmente y nos da toda esa bendición. Todo ese conocimiento no puede dejarnos fríos, impávidos ante la necesidad de nuestro entorno, de nuestro prójimo. Y entonces la palabra nos hace accionar, nos hace reaccionar en amor, en perdón, en misericordia, en paz. El lleno espiritualmente acciona, da testimonio de esa plenitud, de esa llenura, porque muestra que Dios lo ha vivificado, que la palabra de Dios mora en su corazón, que el amor de Dios lo ha inundado, que la presencia de Cristo le ha transformado la mente, el corazón, las acciones. Y entonces ya no piensa en sí mismo como lo hace el borracho. Ya no piensa en satisfacerse a sí mismo, sino que busca esa plenitud en todos. Que el conocimiento de Dios llegue a todos, que la palabra de Dios llegue a todos. Que el amor, la mano de Dios se pose en todos los que conocen. Esos son los himnos. La palabra de Dios acompañada o la palabra de Dios usando las mismas herramientas de la palabra de Dios. Los himnos son la palabra de Dios usando las herramientas o acompañada de las herramientas de la misma palabra de Dios. Por último tenemos los cánticos espirituales. Los cánticos espirituales son el testimonio, las vivencias y las experiencias propias, cotidianas de uno mismo. La palabra de Dios nos presenta el testimonio de lo que Dios ha hecho a través del tiempo, a través de varios hombres en su pueblo, en hombres, mujeres, niños, de su salvación, de cómo Él ha socorrido, de cómo Él guía, de cómo Él salva y preserva, del testimonio de nuestro Señor Jesucristo que vino a morir
por todos nosotros. Pero el cántico espiritual es el testimonio que nosotros vivimos día a día, no simplemente como una historia, no simplemente como una promesa olvidada, como una bendición que ya no funciona, sino como algo que estamos experimentando y viviendo cada día. Es el testimonio de la restauración de nuestra vida cotidianamente, la transformación de nuestro pensamiento de una forma continua, cómo dejamos de hacer las cosas del pecado del pasado y hacemos las cosas nuevas. Es nuestro testimonio, ese es el cántico espiritual, ese es el cántico nuevo, vivo en nosotros, un testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas de forma constante, de cómo los milagros siguen ocurriendo hoy en día, de cómo la mano de Dios sostiene hoy día, cómo es que Él alimenta, cómo es que Él da paz, cómo Él sana, cómo Él guía. Ese es el cántico espiritual. Y eso es lo que vamos manifestando en esa llenura, el testimonio de lo que estamos llenos, de lo que nos gozamos, de lo que podemos hablar con un testimonio, del conocimiento de la palabra de Dios, pero no simplemente como un conocimiento, sino como una habilidad, como algo que podemos usar y desarrollar como un instrumento de salvación. Esa es la llenura del Espíritu Santo. No simplemente es abrir nuestra boca y comenzar a cantar y alabar, sino es entender nuestra relación con Dios, nuestros cambios delante de Dios, nuestra transformación, nuestro testimonio. Que seamos palabra viva, como nuestro Señor Jesucristo es palabra viva. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, en nosotros. Y si nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros y Él es la palabra viva, nosotros damos testimonio de esa llenura, de esa plenitud, al ser igual palabra viva. Palabra que da testimonio de lo plasmado, de la inspiración de Dios, de lo real de Dios, del cambio operado en nuestras vidas y de lo que vivimos día a día. Dios les bendiga.